Saludos, gentes, y bienvenidos a un nuevo programa. Ahora vamos a hacer un análisis desde la perspectiva económica. Vamos a tratar de hacer una lectura cuáles son en realidad el contexto y el entorno económico con el que cierra este gobierno. Luego vamos a tratar de establecer las prioridades y retos que tiene en un segundo mandato el buquelismo. Y luego vamos a tratar de identificar potenciales aliados, apoyos económicos y otro tipo de, digamos, resortes que pueda encontrar este régimen para tratar de sortear las dificultades, las limitantes y los enormes problemas financieros que a todas luces enfrenta. Para tratar de hacer esta exploración, vamos a conversar esta vez con José Luis Magaña, economista, y quien nos va a tratar de aterrizar en una serie de temas. Saludos, Luis, y abrazos. Agradecerte primero por hacer tiempo y compartir con nosotros la reflexión y el análisis de lo que está pasando en el país. Un abrazo, Franklin. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y un saludo también a quienes están viendo, escuchando ahí a través de los medios. Bueno, primero, estamos cerrando ciclo ya después de las elecciones y todos esos retumbos que tuvimos. Ahora ya se dio un primer paso, la transición legislativa, ya vimos el capítulo de los alcaldes, las señales que han tirado en realidad eh, no solo complican o ponen, digamos, nuevos elementos o componentes al entorno político, sino que también al plano económico, que ha terminado bastante complicado, digamos, al cierre de este periodo. ¿Cuál es tu lectura así general, digamos, viéndolo desde la perspectiva económica, cómo se está dando esta transición? Yo creo que es importante analizar un poco el gobierno en dos momentos, sobre todo ahora en términos económicos. Al inicio del el gobierno, realmente no había mucha claridad de hacia dónde se quería ir. Veíamos cómo se estaban tomando decisiones de repente para un lado, de repente para el otro. Entonces había una gran improvisación en términos de las decisiones económicas que se estaban tomando. Creo que eso fue algo que estuvimos viendo desde 2019, 2020, 2021, pero creo que justo en el 2021, 2022 se marca un quiebre y el gobierno comienza a tener claridad él mismo, porque creo que el propio gobierno no tenía claridad hacia dónde quería ir. Pero ahí por 2021, 2022, me parece que el gobierno comienza a tener claridad de cuál es el modelo económico que quiere construir, ¿sí? Y cómo lo quiere construir. Porque creo que sí tenía claridad en algo desde el inicio. Y creo que la claridad que había desde el inicio de la gestión gubernamental es aprovechar el momento político para que un nuevo grupo económico pueda ocupar una silla más dentro de esa vieja oligarquía salvadoreña. Entonces, en eso creo que había claridad desde que se entró. Si no, en el marco de la pandemia, por ejemplo, en el 2020, si se recuerda cuál fue la foto fue el presidente persiguiendo en Capres a la vieja oligarquía, sentado a toda la gente. Entonces, esa calidad sí se tenía, sí la tenía, pero no tenía la calidad del cómo. Y por eso se estaban tomando muchas decisiones improvisadas. Bueno, se cierran los 5 años de gestión y no hay un plan de gobierno. O sea, pasó todo su gobierno y no hay un plan de gobierno, lo que te muestra cómo estaba esa falta de planificación. Pero ahí por 2021, 2022 logran encontrar los cómo, empiezan a tener claridad de cómo quieren construir eso, cómo quieren tener esa figura dentro de ese grupo de la vieja oligarquía. Y la comienzan a ver a partir de la capacidad que pueden ir construyendo de a lo que le han llamado la modernización del Salvador, ¿no? Pero que básicamente ha sido ir construyendo la imagen, ir construyendo un El Salvador para afuera, ¿sí? Para los de afuera, para quienes están afuera. Y no solo me estoy refiriendo a los hermanos lejanos, es más, ni siquiera para ellos y para ellas. O sea, se está construyendo un El Salvador donde la prioridad es esa acumulación extranjera, ¿sí? Y creo que ahí es donde hemos encontrado el cómo, a partir de darle las facilidades a los capitales extranjeros, a los turistas extranjeros, a los movimientos extranjeros,
es a partir de ahí, a partir de esas fronteras donde han encontrado el cómo, encontrar su puesto en esa sillita de la vieja oligarquía. Y eso nos lo va demostrando los propios datos oficiales. O sea, cuando uno va a revisar los datos, pues uno puede corroborar esto que estoy hablando. Porque si nos vamos a ver, por ejemplo, los datos del Banco Central de Reserva, eh, lo que vemos es que si bien es cierto, por ejemplo, el Producto Interno Bruto del 2023 creció el 3.5%, que ya de entrada hay que cuestionar que hubo una revisión del 2022 donde se disminuyeron 500 millones el PIB del año pasado, pero asumiendo que digamos que el 3.5%, mantengamos la cifra oficial del Sí, 3.5%. Pero si desglosamos eso, nos podemos dar cuenta que el sector de agricultura, lo que creció ese año fue 0.4%. Y si hacemos un acumulado del 2019 al 2022, la agricultura no ha crecido. Por el contrario, la producción agrícola va cayendo sí. 2.2% en lo que va de ese periodo. Y algo todavía más grave, me parece, es lo que está pasando con la industria, que también el año pasado, 2023, en lugar de aumentar la producción, se redujo 3.4% el año pasado. Y si hacemos otra vez el acumulado de 2019 a 2023, la producción industrial ha caído 9%, ¿no? Es decir, que si en el 2019 se producían 100, en el 2023 se están produciendo 90, ¿sí? O sea, estamos hablando que en lugar de ir avanzando en la producción, estamos cayendo en producción industrial. Pero, bueno, entonces me pueden decir, y los amigos míos me pueden decir, ¿cómo me estás Sí, diciendo estas cifras si me has dicho que el crecimiento es del 3.5? Vea, si la sí, agricultura ha subido, si la industria está cayendo. Bueno, pues ese 3.5 se sostiene mucho por el tema de la construcción, ¿sí? Si vemos, solo el año pasado la construcción creció ya 17%. O sea, la construcción es la que está amortiguando las caídas en la producción agrícola y en la producción industrial. Pero ojo, ujú, eso hace que estadísticamente, en promedio, la economía crezca, ¿no? Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estos tres sectores? O sea, ujú, me está diciendo que entonces la economía salvadoreña se está sosteniendo en lo interno a partir de la especulación inmobiliaria, ¿no? ¿Por qué? Porque gran parte de estas nuevas construcciones, de estos proyectos de construcción, que es lo que está impulsando este 17%, son para proyectos de residenciales que no son para salvadoreños y salvadoreñas, no son para que nosotros y nosotros la podamos adquirir. O sea, se está alimentando una burbuja inmobiliaria. Y esa alimentación de la burbuja inmobiliaria es lo que está haciendo estadísticamente que parezca que la economía está creciendo. Pero lo que está detrás es estamos inflando se está inflando esa burbuja inmobiliaria ujú, a costa ujú, de que hay menos producción de alimentos, porque si la producción agrícola está cayendo, significa que hay menos ujú, producción de alimentos y hay desindustrialización. Pues, porque si la producción industrial está cayendo, que eso también se refleja cuando vemos los datos de inversión extranjera directa, donde si bien ha sido baja, es positiva la inversión en general, pero cuando otra vez hacemos el desglose por sector económico, también la inversión extranjera en industria está cayendo, ¿no? Entonces, ujú, estamos hablando que estamos ante un proceso de desindustrialización de la economía salvadoreña, además de aumentar la dependencia alimentaria, así que cae la producción agrícola. De nuevo, esto está inflando esa burbuja inmobiliaria, y por eso vemos mucho cómo el discurso oficial le pone mucho énfasis a eso, a las mega infraestructuras, a que ahora el país se está modernizando, pero cuando se habla de ujú, modernizar, se habla de infraestructura, básicamente. Vean estos edificios, vean esta calle, vean esta... Y eso es lo que nos dicen los datos, efectivamente. Ahí es donde se está yendo el Producto Interno Bruto, pero eso está haciendo a costa de la alimentación y la industria. Entonces ujú. creo que me parece un reto fundamental. De, primero, tener claridad de para quién se está volviendo.
¿Qué tipo de modelo económico se está construyendo? Porque sin duda, este auge de la construcción deja excedentes, deja ganancias, pero esas ganancias no están llegando a lugares, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos un modelo económico que nos está diciendo, cuidadito, que aquí lo que está pasando es más bien una ampliación de la brecha de desigualdad. Y creo que eso es algo que hay que tener claridad para los próximos 5 años. Creo que el gobierno ya tiene claridad en eso. El gobierno creo que Entonces, ya sí, qué sí, quiere. perdón. Ajá. Falta que Vamos a ver. nosotros nos demos cuenta de eso. Quiero más o menos ordenarme para seguir, profesor Luis. Al cerrar este ciclo, por donde empezamos, y un poco para leer el contexto, es decir, este gobierno está cerrando en números positivos, en números más o menos o en números negativos, para agarrar este segundo capítulo que viene. Depende para quién. Depende a quién. A quién. Si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva del sector construcción, bueno, vamos a decir que el país va súper bien, ¿verdad? Porque me está generando ganancias, está generando infraestructura. Ahora, si lo vemos desde la perspectiva de los hogares, desde la clase trabajadora, pues lo que vemos es que entre 2019 y 2023 básicamente se ha duplicado la pobreza extrema, ¿sí? Teníamos 86.000 hogares en pobreza extrema en 2019 y hemos cerrado con cerca de 170.000 hogares en pobreza extrema en el 2023. ¿Y qué quiere decir a qué se refiere la pobreza extrema? Quiere decir que los ingresos del hogar de esta persona no son suficientes ni siquiera para cubrir una canasta básica alimentaria, ¿sí? O sea, no hablemos ni siquiera de los transportes, de la vivienda, de no, nada de eso. O sea, el dinero no le alcanza ni siquiera para una canasta básica alimentaria. Y son 170.000 hogares que están en esa situación, ¿verdad? De 86.000 que estaban en el 2019. También ha aumentado, y estos son datos de la encuesta de hogares de depósitos múltiples del Banco Central de Reserva, ¿verdad? Porque a veces preguntan, ¿de dónde están sacando esos datos? Son datos oficiales, datos del Banco Central de Reserva, que cualquier amigo o amiga lo puede ir a revisar, y pueden buscar encuesta de hogares de depósitos múltiples. Comparen la del año 2019 con la del año 2020. La última publicación es de 2022, pero ya está la base de datos de 2023. Quienes les gusta jugar con datos pueden descargarse la base de datos del 2023 y revisen. Pero con la del 2022 pueden corroborar estas cifras que les estoy dando. Aumentó la cantidad de hogares que no tienen acceso a agua potable. O sea, me estás diciendo entonces que el sector construcción está aumentando. O sea, hay más infraestructura, pero hay más hogares que no tienen acceso a agua potable. ¿Sí? Igual ha aumentado la cantidad de hogares que la calidad del material, del techo, del piso y de las paredes ha empeorado. De nuevo, según datos del Banco Central de Reserva. Entonces, si lo vemos de esa perspectiva, por eso te decía, ¿para quién? ¿Cómo cierra este gobierno? ¿Para quién? En términos económicos. Creo que hay una capa económica, un grupo económico que se ha estado beneficiando mucho de las políticas que se han estado tomando, sobre todo de este auge por la construcción y el turismo, pero que esas ganancias no se están distribuyendo. Eso no, otra vez aquí la teoría del rebalse, no, démosle a los grandes porque eventualmente va a llegar a los de abajo, pero eso no pasa. Y estadísticamente vemos que eso no pasa. Mientras unos están ganando más, hay otros que cada vez se están haciendo más pobres. Y creo que eso es algo fundamental que ha estado pasando en estos 5 años. Las brechas de desigualdad han estado aumentando, entonces los más ricos se están haciendo cada vez más ricos y los pobres se están haciendo cada vez más pobres. Creo que ese es el balance general de estos 5 años. Y ese es parte del diseño de cómo se está manejando la política económica por parte, digamos, de este régimen, o en realidad ha sido una situación circunstancial. Porque tú planteaste al inicio de que no se sabía por dónde se iba caminando, ¿verdad? Entonces, ¿esto es más circunstancial o en realidad sí tiene que ver con un enfoque bastante aterrizado y claro de la gente que está tomando las decisiones en el país? Yo creo que inicialmente, por eso decía, que no tenían esa claridad, pero fue en el 2021, 2022, justamente cuando
comenzaron con esta idea del Bitcoin. Lo del Bitcoin no solo lo veamos como un tema financiero, económico, sino que hay un componente político detrás. Porque a partir de esa medida fue donde comenzaron a encontrar ese modelo económico. Dijeron, bueno, si lo que queremos es tener esa silla dentro de la oligarquía salvadoreña, y la oligarquía salvadoreña no te deja entrar, pues vamos a irnos con los capitales de afuera. Eso fue lo que lograron encontrar cuando implementaron ese respaldo de capitales de afuera. Y a partir de ahí sí que hemos podido ver que hay ya toda una serie de decisiones que van encaminadas en eso. Decisiones como las exoneraciones de impuestos que se han estado haciendo. Porque si te fijas, no han sido exoneraciones de impuestos que tengan que ver con los locales, ¿verdad? A nosotros y a nosotros no. Está tocando lo de siempre. Pues, de IVA y de renta nos cae siempre. Pero se han estado tomando un montón de exoneraciones de impuestos para capitales de fuera, ¿no? Entonces ahí ya estamos viendo cómo encontraron ese rumbo, ¿no? Vemos cómo se han ido abriendo determinadas oficinas, por ejemplo, esta oficina de activos Bitcoin, ¿no? Que de nuevo es darle toda esta facilidad a los capitales extranjeros, ¿verdad? ¿No? Todas las facilidades que se han abierto para la inversión en tierras. Ojo aquí, que el problema de la tierra vuelve a ser fundamental en este periodo, ¿sí? O sea, el conflicto por la tenencia de la tierra vuelve a ser uno de los elementos centrales, así como lo fue en 1880 con la acumulación originaria que generó la oligarquía cafetalera. Pues hoy otra vez está el conflicto de la tierra como uno de los puntos centrales, ¿sí? Entonces creo que sí hay ya un rumbo que se está generando, que sí se están tomando decisiones económicas y políticas para llevar este proceso. Ya no es algo solo circunstancial, como lo fueron tal vez los primeros 2 años del gobierno, sino que ahora sí ya encontraron ese cómo insertarse, ¿no? A intentar entrar en esa silla de la oligarquía. Y lastimosamente, eso no ha significado mejorar de la vida de los ciudadanos. Vamos a ver. Y el aparato del Estado, digamos, su capacidad financiera ha venido evolucionando, se encuentra en una situación difícil o en realidad tiene condiciones estables para arrancar en esta nueva etapa. Me refiero a las finanzas públicas. Pues estamos en las finanzas públicas están en una situación bastante grave. Ya en los gobiernos anteriores veníamos viendo cómo las finanzas públicas tenían peligro en términos de sostenibilidad, con un fuerte endeudamiento. Solo el gobierno de Mauricio Funes se endeudó cerca de 2.500 millones, el gobierno de Antonio Saca también se endeudó cerca de 2.300 millones, el de Sánchez Serén se endeudó como 1.900 millones de dólares, y eso ha ido generando presiones sobre la deuda. Pero el gobierno actual, estos 5 años, la deuda ya alcanza los 30.000 millones de dólares, la deuda pública total. Y de esos 30.000 millones, bueno, 29.925 millones de dólares, según el último dato disponible del Banco Central de Reserva, 29.925 millones, redondeémoslo a 30.000. De esos 30.000 millones, 10.000 millones de dólares han sido emitidos en los últimos 5 años, entre junio de 2019 y marzo de 2024. En ese periodo han sido cerca de 10.000 millones de dólares de nueva deuda. Eso quiere decir que de la deuda total actual, 1 de cada 3 dólares han sido contratados, ha sido deuda contratada por el gobierno actual. Eso me parece también que da una señal de la presión financiera que se tiene. E incluso lo podemos ver hace unas semanas. El gobierno sacó una emisión de deuda de 1.000 millones de dólares. Rapidito, ¿cómo qué significa eso? Los gobiernos para financiarse a veces usan préstamos, ¿verdad? Como los que vamos nosotros a sacar al banco. Solo que ellos lo sacan con el BID o con el PESI o con todo eso. Entonces se sientan con esos bancos y negocian para un proyecto. Generalmente esos préstamos van para construir un hospital, para construir esta carretera, para algo. Pero los gobiernos también tienen otro mecanismo de financiarse, que son los bonos.
Estos bonos son papeles de deuda, son instrumentos financieros. A veces a la gente le capta mejor contratación, son como unos pagarés que vende, que saca el Ujú. gobierno y los vende en el mercado financiero internacional. Y ahí lo compran inversionistas, fondos de inversión, inversionistas privados, cualquier capital que esté en el mercado financiero puede comprar esos papeles de deuda. Aquí hay una gran diferencia, y es que si cuando van a pedir un préstamo, tienen que negociar las condiciones para que vaya para el hospital o para la carretera o tal, este tipo de deuda, el dinero le entra al gobierno y lo puede usar como quiere, es dinero de libre disponibilidad. ¿Sí? Entonces ahí no es que sabemos exactamente cómo se usa ese dinero, a menos que lo que legalmente debe pasar es que se incorpore al presupuesto. La Asamblea Legislativa tiene que aprobar una reforma al presupuesto para incorporar esos recursos y que ahí se diga hacia dónde se va. Bueno, este tipo de papeles de deuda emitió el gobierno hace unas semanas $1.000 millones. La tasa de interés o la rentabilidad que se va a pagar es del 12%. Entonces, Ujú. imagínate un gobierno emitiendo deuda Ujú. al 12%. Es una deuda carísima para un gobierno. Ujú. ¿Sí? Eh, Incluso hay créditos hipotecarios a personas más baratos que eso, a veces. Eh, entonces, eso ya te dice una magnitud de cómo perciben al gobierno. Pero no solo la rentabilidad ha sido del 12%, sino que además está condicionada a que pueda subir del 12 al 16% si el gobierno no llega a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o hace un ajuste unilateral para que las agencias de calificación lo pongan en buena nota, ¿verdad? Ya, Porque ok. ahora ellos, las calificadoras los catalogan casi como basura. Entonces, Ujú. la condición para que la gente comprara esos bonos, para que los inversionistas vieran atractivos esos bonos, ha sido, imagínate, pagar de entrada 12% y que Ujú. además, a fuerza, tenés que hacer un acuerdo con el Fondo Monetario o un ajuste vos solito, o si no, esa tasa de interés te llega hasta el 16%. O sea, ahí estamos viendo cómo los inversionistas sí están viendo con preocupación al gobierno, así, bueno, te voy a dar dinero, pero está Sí, es haciendo caro. es caro. Y es caro Sí, porque tengo miedo de que no me puedas pagar. sí. Tiene una mala imagen. Tiene imagen de un gobierno que tiene dificultades para pagar, digamos. Ahora, si cierra así este ciclo y a esto le agrega, José Luis, para ir entrando ya a la parte que viene en el futuro, en el corto, mediano y largo plazo. Pero a esa imagen, a esa característica y condición que tiene la imagen del gobierno, de este gobierno, afuera, y del ejercicio que en materia económica poco ha impactado a la gente, más bien algunos sectores muy particulares. Si tú le agregas que esta asamblea cerró modificando la constitución, abriendo la puerta para poder hacer una reforma sin tiempos, como dicen, una reforma en baño María. Nadie sabe de qué tipo de reforma hablar. Pero además a eso le agregas que han entrado a jugar ya en la plataforma municipal alcaldes que tampoco te tiran señales de estabilidad, de tranquilidad, sino que ahí hay un ambiente un poco todavía sombrío de cómo se maneja la gestión pública. Y ya se acerca, de aquí al 1 de junio, la instalación del gobierno formalmente de este nuevo ejercicio que ha sido señalado de inconstitucional, de un proceso viciado por señales de fraudes, etcétera. Entonces, todo eso, ¿cómo se compone? ¿Y qué retos te pone para sostener una economía donde tienes como en primera línea a terminar de cerrar el acuerdo con el Fondo Monetario, donde te ponen en primera línea mejorar tu condición de pago, fortalecer la confianza y certidumbre jurídica, por decirlo así? ¿Cuál es la característica que ves ya de cara a que se va a montar ya o instalar este gobierno? Económicamente, ¿cómo están las cosas? A ver, creo que han pasado varias cosas que nos dan algunas luces, ¿sí? Uh -huh. Bueno, primero con la reforma constitucional. A veces, y con razón,
nos parece que esas discusiones fueran como cosas bien lejas, ¿verdad? Pues sí, la reforma, sí, eso que me arregla. Si yo no como, si yo no trabajo, no como, ¿y para qué hay que discutan aquello, esto de la reforma de la Constitución, ¿a mí qué? ¿Verdad? Pero creo que sí hay que destacar por qué grave es, o sea, qué implica esa aprobación que se hizo. Y es que fue una cosita chiquita, pero que te cambia todo. Y es que lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa pasada fue que, bueno, de momento, para hacer un cambio en la Constitución al final de cuentas es la que dicta las normas generales de la sociedad. Ujú. Entonces, para cambiar algo de esa Constitución, lo tenía que aprobar una Asamblea Legislativa, pero eso no entraba en vigencia hasta que la siguiente lo ratificara. ¿Eso qué significa? Significa que en medio hay una elección. Entre una Asamblea Legislativa y la siguiente había una elección. Entonces, Ujú. si esta Asamblea Legislativa aprueba un cambio en la Constitución, pues hay una elección intermedia para que la ciudadanía, por lo menos indirectamente, tenga la capacidad de decir si está de acuerdo o no con esa modificación. ¿Sí? Lo que se aprobó fue que ya no se necesitan tener dos asambleas legislativas, sino que una sola asamblea puede aprobar y ratificar los cambios. Entonces, le quitaron a la gente, nos han quitado esa capacidad de decidir si esos cambios estamos de acuerdo o no. O sea, Ujú. así es, eso es lo que nos han quitado. Pueden cambiar lo que sea sin preguntarnos nada, ¿sí? Porque esa capacidad que nos daba esa elección intermedia es justamente lo que han quitado. Entonces, podemos de un día para el otro amanecer con reglas nuevas, ¿sí? Sí. De un día para otro podemos tener derechos u obligaciones nuevas o que se nos hayan quitado. ¿Sí? De repente me puedo ir a dormir, vea, con determinadas obligaciones y mañana tengo otras obligaciones, ¿no? Simplemente porque la aprobaron para ratificar un día. Ahora, ¿eso qué impactos tiene? Bueno, En lo económico. de entrada toda la vulnerabilidad que nos deja el incertidumbre, nunca podés tener certeza de que las reglas no van a cambiar, ¿sí? Ujú. O sea, y si no tenés certeza de cuáles son las reglas del juego, pues entonces es más riesgoso llegar y decir voy a meter dinero aquí, ¿sí? Porque si no sé si mañana de repente se va a hacer un cambio en la Constitución que afecte a eso a lo que yo le estoy invirtiendo, o sea, yo mejor voy a buscar otro lugar que me dé más estabilidad. Entonces, ya las condiciones de baja inversión que el país tiene, que son estructurales, pues esta incertidumbre jurídica solo te va a generar más, o sea, te va a generar menos inversión, pues, más aversión a la inversión. O sea, los inversionistas cada vez van a querer menos invertir aquí. ¿Por qué? Porque no sé en qué momento me van a cambiar las reglas del juego. O sea, ¿yo para qué voy a Ujú. abrir un negocio en un lugar donde no sé si mañana ese negocio va a ser ilegal? O voy a tener que pagar este otro impuesto mañana, de repente. Eh, entonces, la necesidad de tener cierta estabilidad es importante justamente para que, pues sí, económicamente exista certidumbre de hacia dónde se va y qué puedo, qué no puedo hacer, hasta dónde llegar, qué me puedo amparar, cuáles son las obligaciones que debo de cumplir. Pero si no tengo Ujú. certeza de eso, si no sé si mañana va a cambiar algo o no, entonces eso hace que las inversiones sea todavía más difícil que lleguen a los países. ¿Sí? Y ojo, que no hay que buscar cualquier inversión, también hay que ser inteligentes en qué tipo de inversiones se quieren lograr. En Entonces creo este que caso, es un en impacto. este caso, José Luis, a partir del escenario que habías puesto, de que necesitas establecer un acuerdo con el Fondo Monetario, que necesitas generar una imagen mucho más estable y de certidumbre jurídica, que en realidad las reglas del juego deben estar mucho más claras. Esto en realidad te pone más dificultades para esta etapa. ¿Cuáles serían entonces? Porque yo entiendo, por ejemplo, de entrada, esto te pone más complejidad para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, este último paso que se ha dado, o en realidad mantiene la misma estabilidad o las condiciones que tenía. Solo para hacer el capítulo. O sea, hay más inestabilidad, totalmente. A ver, lo del Fondo Monetario, yo creo que siempre hay que tener cuidado cuando hablamos del fondo. Eh, Ujú. al fondo, con el fondo a veces coincidimos en los cómo, pero no siempre coincidimos en los para qué.
¿A qué me refiero? Al fondo le interesa que los gobiernos tengan estabilidad financiera. Al fondo le interesa que los gobiernos no despilfarren dinero. Al fondo le interesa que los gobiernos sean transparentes. Al fondo le interesa que los gobiernos tengan responsabilidad en el uso de los recursos públicos. A mí también eso me interesa. Pues, a mí me interesa que los gobiernos usen el dinero, a mí me interesa que el gobierno sea transparente. Pero a veces vamos a dar, o no coincido con el fondo, ¿para qué es? Porque el Fondo Monetario Internacional, al final de cuentas, le interesa todo eso, pero para que el gobierno no le vaya a dejar de pagar a los inversionistas. Ese es el punto del fondo. A mí lo que me interesa es que el gobierno tenga responsabilidad financiera para que pueda financiar los programas sociales, para que pueda financiar la educación, para que pueda financiar la salud. Entonces ahí, ¿para qué nos distanciamos un poco con el Fondo Monetario? Creo que siempre hay que tener cuidado, que después dicen, antes decías una cosa y verdad. No, es que hay que verlo. En ese sentido, me parece, si vamos a ver un poco los antecedentes de esa negociación con el Fondo Monetario, lo que está sobre la mesa básicamente es un acuerdo de 1.300 o 1.400 millones de dólares para que el gobierno pueda pagar parte de la deuda, sobre todo deuda que tiene con los bancos locales, que es dinero de la gente que ha sacado de los bancos para financiarse. Pero lo que el fondo le está pidiendo, y son dos cosas con las que no han logrado ponerse de acuerdo, ha sido con temas de transparencia, que le ha dicho que eso de la reserva por 7 años no lo puede seguir haciendo, y ese ha sido una de las piedras para la negociación, y la otra ha sido lo del Bitcoin, que el fondo no le está diciendo que quite el Bitcoin como moneda de curso legal. Lo que le está diciendo el Fondo Monetario es que regule la institucionalidad del Bitcoin, porque al final de cuentas, más que moneda, y esto es lo que decíamos desde el inicio, el Bitcoin no se está usando para hacer transacciones, se está usando como un mecanismo de especulación, un mecanismo un activo de especulativo. Entonces, le está diciendo al Fondo Monetario, mira, si quieres tener esto, puedes regularlo tal cual regulas a cualquier casa corredora de bolsa. Puedes, o sea, darle la misma regulación porque al final de cuentas son plataformas que están captando dinero del público y que lo están metiendo para manejar en fondos de inversión. Entonces, necesitas darle supervisión, necesitas darle regulación. Eso es lo que te está diciendo el fondo. Y esas son las dos cosas, tanto transparencia como esta regulación en tema Bitcoin, lo que no está permitiendo llegar a un acuerdo. Y es lo que lo ha venido alargando. Desde el propio 2021 viene ya esa discusión con el Fondo Monetario. Creo que en determinada forma va a tener que ceder algo el gobierno, porque ya se amarró solito con la emisión de la que hablábamos, de los bonos, de los 1.000 millones. Sí. Solito dijo, no, aquí, si no llegamos a un acuerdo, vamos al 16. Entonces, ahí el solito se amarró y va a tener que ceder algo. Vamos a ver hasta qué punto, ¿no? En qué momento logra, hasta dónde logra negociar con el Fondo Monetario Internacional y qué va a implicar esa ajuste. Viendo estas condiciones, José Luis, ¿cuáles serían, desde tu perspectiva, las principales amenazas y retos que debe romper ya una segunda administración del régimen Bukele? ¿Cuáles serían esas cuestiones que de choque al inmediato asumir, es decir, que están latentes y activas y que no tenés mucho tiempo para poderlas resolver? Porque ya, como todos sabemos, la deuda sigue creciendo, pensiones están ya en realidad en una situación delicada, el tema de remesas, aunque sigue siendo una balsa que te hace flotar, en realidad ya no te puede sostener de cara al futuro por todas las deudas y la condición económica que estás teniendo. Para responder a esa pregunta hay que definir para quién. Estamos hablando del Estado aquí, ¿va? De que el gobierno logre mantener la balsa. Claro, en función de qué tipo de política tenga, ¿va? Dependiendo a quién quiere, porque ahí puede tomar dos opciones, por ejemplo. Lograr financiar o lograr cierto financiamiento de la deuda a través del aumento del IVA, por ejemplo, ¿no? Que es un impuesto que le pega más a quienes menos tienen. E incluso ya hay estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales que si el IVA aumenta la pobreza. ¿Sí? Entonces, esa puede ser una alternativa. O incluso podría no ser el IVA, pero ser algún otro tipo de impuesto indirecto, ¿no? Otro mecanismo de impuestos indirectos, es decir, que sean impuestos al consumo. Esa podría ser una alternativa, ¿no? Y de repente puede lograr ciertos recursos que le permitan salir a flote.
Ahora, ¿a ujú, costa de qué? ¿No? Y eso es lo por eso siempre hay que pensarse en para qué. Otra alternativa es que el gobierno defina bien sus prioridades, ¿no? Y que se defina bien cuáles son esos puntos para gobernar para la gente, no para ganarse su sillita en oligarquía, que olvide esa idea, hombre. O sea, sistema de ujú, gobierno que sea para gobernar para la gente, no para ocupar al ujú, Estado para tomar su sillita. Eh, y entonces, ahí te abre toda una puerta de alternativas de política pública que sí sea para la gente. Políticas públicas que tienen que ver, bueno, si estamos ante un periodo de alta inflación, ¿no? Solo desde septiembre de 2021 hasta marzo de este año, los salarios han perdido un 24% de su valor de capacidad adquisitiva. Entonces, bueno, si estamos ante ese escenario, lo que necesitamos es mejorar nuestras capacidades productivas para no depender del mercado externo. Porque nos decimos, lo que pasa es que en el mundo está pasando esto y esto es mundial, no sé qué. Bueno, pues entonces fortalezcamos nuestras capacidades productivas para no depender de eso. Ahí está todo el tema agrícola. O sea, vemos cómo es totalmente una política económica contraria a lo que está ocurriendo, ¿no? Fortalecer el sector agrícola, fortalecer la producción, y esto implica asegurar la tenencia de la tierra para campesinos y para campesinas, para que puedan producir, porque esa es una limitante fuerte en nuestro país. Los campesinos y campesinas no tienen tierra para producir, entonces es necesario garantizar ese acceso a las tierras, acceso a créditos para la producción campesina, pero no solo créditos productivos, sino también créditos de garantías, porque últimamente los efectos del cambio climático hacen estragos, ¿no?, en la cosecha. ujú. Entonces, es importante también tener ciertas garantías para que la producción agrícola tenga cierto respaldo ante lo que pueda pasar con estos impactos. Y en esa medida, ir fortaleciendo la matriz productiva local te podría ir permitiendo dejar de depender tanto del mercado externo, por lo tanto, de esa indexación que tenés con los precios, ¿no? Entonces, sí, es mundial y todo el mundo está con los precios altos. Bueno, pero si tenemos buenas capacidades productivas, podemos mitigar el impacto de esos precios. Entonces, esa parte Pero, es fundamental. sí, Ajá. pero ve señales, José Luis. Vamos a ver, en esta línea que tú has puesto desde el inicio de la plática, te quiero preguntar, ya cerramos 5 años, ¿verdad? Podríamos todavía especular, no sabemos por dónde va. Y tú dices, después de los 3 años, está claro que eh, se fue afinando mucho más la operación económica para buscar una silla en esa mesa, digamos, en esa mesa privilegiada de donde se mueven los millones. Ahora, ¿tú crees que va a haber algún giro de cara a este segundo periodo del régimen Bukele en materia de ese enfoque que se fue afinando en el tercer año, digamos, de su primer régimen, de su primer gobierno? Me parece que no. Me parece más bien que lo que va a haber es una profundización de eso. Es utilizar los mecanismos que se han ido probando para profundizar esa dinámica, esa tendencia de la que estamos viendo. Eh, bueno, ya la modificación que se aprobó a la Constitución deja las puertas Uh -huh, abiertas para que se pueda aplicar el marco normativo a este modelo económico, a uh ese -huh. modelo económico de la élite, de élites económicas. Entonces, y más bien, si nos vamos a ver las señales económicas, lo que me parece más bien es que el gobierno, ya que encontró ese camino, lo va a explorar hasta el final y va a ir cada vez más fuerte. Si no veamos en el presupuesto 2024 que se acabó este año, lo que más creció ha sido la inversión en proyectos turísticos y la inversión pública, inversión en obras públicas. Y justamente se aprobó, unas semanas antes de aprobar ese presupuesto, las exoneraciones de impuestos y poder saltarse los mecanismos de licitación y de compras públicas para todos los proyectos turísticos y de obras públicas. Uh -huh. Entonces, estás diciendo que le vas a dedicar más recursos a esto, pero antes le has quitado todos los candados para que ese dinero sea bien utilizado, Uh ¿no? -huh. Entonces, más bien lo que me parece es que vamos viendo señales en que la decisión del gobierno, más que replantearse, bajarse, sentarse y decir, bueno, es hora de gobernar para la gente, más bien lo que parece que está pasando es que se han convencido de este modelo económico, han visto que le funciona, porque este modelo económico funciona. La cosa siempre es para quién, ¿verdad? ¿Para Uh quién -huh. funciona?
Para las élites económicas está funcionando bien. Y por lo tanto, me parece que lo van a seguir y lo van a seguir profundizando, aunque esto implique despojo de tierras a comunidades, desplazamientos forzosos por parte del Estado, el deterioro ambiental. O sea, todas estas cosas las vamos a seguir viendo, van a seguir pasando, justamente bajo el eslogan que el mismo presidente dijo en una conferencia de prensa de que el progreso no se puede detener. Pero ese progreso es para unos, no es para todos. Esos unos y el resto, ¿de qué porcentajes hablamos cuando tú mencionaste el concepto de desigualdad en el enfoque económico? A ver, ¿cómo agrupar eso? Hay muchas formas de agrupar, pero creo que una de las más sencillas es a través de números. En El Salvador, según datos de Wentex, que es una consultora estadounidense que hace un documento que se llama el Censo de Millonarios del Mundo, determina cómo en El Salvador existen 160 personas que acumulan un patrimonio de 21.000 millones de dólares. O sea, casi el Producto Interno Bruto. ¿Sí? Casi todo lo que produce el país en un año es la riqueza de 160 personas. Pero además hay otro dato que de otra consultora, de una organización internacional, que hace una base de datos global de desigualdad. Ojo, son datos globales, datos mundiales. No es que están enfocados en el gobierno salvadoreño porque somos oposición. No, son datos globales que se generan todos los años. Y fíjate cómo son las cosas. El 50% de la población más pobre, la mitad de la población más pobre, poco más de 3 millones de personas, se tienen que distribuir el 10% del ingreso del año. Mientras el 1% más rico de la población se queda con el 12% del ingreso anual del país. Imagínate, si eso lo ponemos en términos de el Producto Interno Bruto, digamos que, para ponerle una cifra, el 2023, el PIB, según el Banco Central de Reserva, fue de 34.000 millones de dólares. Significa que a cada persona, si estamos, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples, somos 6.3 millones de habitantes. Entonces, para 3.1 millones de personas, perdón, estamos hablando, para la mitad de la población, 3.1 millones de personas, estamos hablando que nos quedan cerca de 3.400 millones, son $1.076 a cada persona al año. ¿Sí? Al 50% más pobre, en promedio, tienen $1.076 al año. El 1% más rico, si hacemos el mismo ejercicio, como se queda con el 12% del ingreso, pero como solo es el 1%, son 63.000 personas. Entonces, a esas 63.000 personas les corresponderían cerca de $67.000 al año. En promedio se quedan. Es la diferencia, ¿no? O sea, son abismales, son enormes esas diferencias en términos de capacidad. Y por eso siempre es importante definir el para quién cuando hablamos de políticas económicas, las decisiones que se toman. En este enfoque que tú has planteado, José Luis, esas distancias se van a seguir ampliando. Es decir, los más pobres van a ser más pobres y cada vez más, y los más ricos van a ser más ricos y cada vez menos. Algo así. Así es, y no lo digo yo, lo dice el Banco Central de Reserva. Hay un indicador que se llama el índice de Gini, que justamente mide la diferencia entre los más ricos entre los más pobres. Y ese indicador, entre 2019 y 2024, ha venido aumentando. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la distancia entre los más ricos y los más pobres ha ido aumentando cada vez más. Ese indicador venía bajando en los años anteriores, pero de 2019 para acá han comenzado a subir otra vez. Entonces sí, estamos viendo estadísticamente y con datos del propio Banco Central de Reserva que los pobres se están haciendo cada vez más pobres y que los ricos se están haciendo cada vez más ricos. Datos del Banco Central de Reserva. ¿Cuál sería en realidad el escenario que entonces en los próximos 5 años, si esta política que hasta hoy hemos visto se mantiene, cuáles serían los escenarios, por ejemplo, de la agricultura,
del municipalismo o del desarrollo local, que también ahí se genera economía. O sea, estamos hablando de los campos que de alguna manera te activan, porque ahí está la microempresa, la pequeña empresa, el sector informal. ¿Qué va a pasar con todos esos sectores que en este ciclo, 5 años, por el análisis que hemos hecho, son los que han estado apretándose el cincho? Y de nuevo, creo que depende mucho de cuál va a ser la posición que se va a tomar, ¿no? Digo, posición no en términos políticos partidarios, sino posición en términos de cómo me voy a enfrentar a esta realidad, cómo nos vamos a enfrentar a esta realidad, porque aquí creo que se va haciendo cada vez más presente lo que decía Monseñor, ¿no? Y al final de cuentas es que aquí estamos ante un panorama donde nos salvamos el racimo o nos vamos todos, o sea, sobre todo con las mayorías, pues, o sea, que a los que dicen que no trabajan, no comen, pues esos son los primeros que nos va a tocar eh, todos estos temas. Y es que un elemento, y uno de los más graves, me parece, es esa cooptación que se ha venido construyendo del imaginario, de la narrativa, no solo de parte del gobierno, sino que esto sí creo que es una tendencia bastante regional e incluso global, donde esa idea de que yo solo, vea, que yo soy el que tengo que salir adelante y si no salgo adelante es mi culpa, vea, esa individualización de la realización, me parece que va a hacer mucho daño, porque en la medida que no seamos capaces de ver que lo que está pasando va más allá de mis capacidades individuales, sino que es un problema colectivo, es un problema político porque es colectivo, creo que ahí, si no tomamos conciencia de eso, pues se nos va a venir encima todo un montón de consecuencias que tienen que ver con el despojo, ¿sí? Porque si estamos hablando de una política económica fundamentada en los de afuera, y no los salvadoreños de afuera, sino los de afuera, eh, ese va a ser y está haciendo a costa de los salarios de dentro, de quienes están adentro. Y hay cosas que ya estamos viendo, pero me parece que si se sigue por el mismo camino se van a seguir viendo, y todavía más, como el despojo de tierras, el despojo de tierras a comunidades campesinas, ya se dio. La construcción del SECOT fue quitándole tierras a campesinos. Todo el tema del aeropuerto en La Unión y esta idea de Bitcoin City, si bien no está un proceso de construcción ya adelantado, pero sí hay tierras que se están quitando a las comunidades allá en La Unión. Estamos viendo también cómo el gobierno se está tratando nuevamente el tema de la minería. Y eso que va a implicar quitarle tierras a la gente en la zona norte del país, que no se ha identificado alguna capacidad o alguna existencia, pero eso va a implicar despojo de tierras para las comunidades y despojo de agua para el país, ¿verdad? Porque eso va a implicar además llenar de cianuro y de metales pesados el río Negro, la minería. Y parece que el gobierno le está apostando también ahí. Desde 2021 es parte del Foro Intergubernamental de Minería y Metales. Le dio autonomía además a la Dirección de Hidrocarburos y Minas, la sacó del MINEC y le dio autonomía. Y en la ley en la que se le dio esa autonomía, se habla explícitamente de una de sus funciones en la minería metálica, a pesar de haber una prohibición, la ley que lo prohíbe. Entonces, creo que las condiciones para las mayorías, para los próximos años, si se sigue esta dinámica, va a ser esa. O sea, continuar con el despojo, con la depredación ambiental, con el abandono de las comunidades, lo del FODES, lo de concentración de las municipalidades, la misma reestructuración que ha tenido la Asamblea Legislativa, ha sido un mecanismo de concentración y de alejamiento de las comunidades. El Estado ha salido de la institución pública, la capacidad de tomar decisiones se ha ido alejando cada vez más de las comunidades. Y creo que eso es lo que vamos a seguir viendo, ¿no? Y de nuevo, ahí depende mucho de la capacidad que se va a tener de posicionarse en cada momento. Para cerrar, José Luis, hay algunas noticias, digamos, o señales que se están viendo respecto a este tema. Y te quiero preguntar porque tiene que ver con el enfoque económico también. Ahora se ha empezado a hablar de China y ahora se habla de que la relación sube de nivel y ahora se convierte en una relación que va a recibir en un par de semanas
al encargado militar, digamos, de China. Entonces, este vínculo y relación con China es una salida económica también, y cómo se mueve esto en el diseño económico y la relación que El Salvador tiene, tanto con China como con otros países. A ver, aquí siempre hay que tener en cuenta de nuevo, porque muchas veces, a veces hasta se hacen discursos antiimperialistas, tomando a China, ¿no? Contra los gringos, el imperialismo estadounidense, y entonces los chinos. Pero al final de cuentas, la política china también es muy imperialista. Eh, y eso lo podemos ver en cómo ha sido la forma de intervención de China en el resto de países de América Latina. Eh, este ha sido el modo operandi de China. Entran a los países con cooperación, y sobre todo en infraestructuras, lo de los estadios, bibliotecas, carreteras, o sea, que China entra a los países donando ese tipo de cosas, pero luego te pide a cambio cosas. ¿Ya? En el sur, mucho le ha quitado a los países, ¿no? O quitado en términos de concesiones y tal, ¿no? En uso de espacio marítimo, en el uso de puertos, en privatizaciones, o por lo menos concesiones dadas a largo plazo a capitales chinos. Y me parece que eso ha sido una de las constantes de cómo China interviene en los países. Centroamérica está en una posición geopolítica clave para China, ¿no? Porque le permite ese paso hacia Europa sin pasar por Estados Unidos, ¿no? Ni pasar por el canal de Panamá, que al final de cuentas también es, digamos, controlado por Occidente, ¿no? Entonces, tener una vía alternativa en Centroamérica para China es una posición geopolítica interesante, ¿no? Algo que he estado buscando. Y creo que esa va a ser parte de las cosas que se van a necesitar evaluar, ¿sí? ¿Cuál va a ser el precio que se va a pagar para toda esta donación y todos estos mecanismos de China? ¿Sí? Sobre todo ahora se ha estado hablando de un tratado de libre comercio y ojo, otra vez, no vayan, que no, aquí sí que no se vaya a decir que no se dijo nada cuando se efectuó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Si fueron protestas que se dieron. ¿Y por qué? Porque el Tratado de Libre Comercio, al final de cuentas, con este tipo de economías de estos países que tienen industrias totalmente asimétricas con las capacidades productivas de nuestro país, al final de cuentas ponen a competir en el mercado a productores que están en condiciones totalmente dispares, por lo tanto ponen en desventaja a los productores nacionales. Y si no se consideran esas asimetrías, lo que va a terminar pasando es que estos tratados y estos tratados comerciales van a terminar comiéndose a la producción local, más de lo que ya estuvimos viendo. Te deja en realidad digamos, una perspectiva positiva, esa relación que se va ampliando con China en materia económica, José Luis. Yo creo que depende, porque de nuevo, China ha demostrado ser un país que también tiene una política internacional intervencionista, muy imperialista, y hay que evaluar entonces los precios, los costos, ¿a costa de qué? Y que no son solamente costos financieros, son particularmente territoriales, ¿no? Costos de soberanía, costos del mar, de la costa. O sea, ¿qué es lo que está pidiendo acá de China? Y creo que sí, eso es muy opaco la negociación. Sí, eso te iba a decir. Sí, francamente se conoce muy poco, la verdad. Y hay una característica que tiene el buquelismo, que en realidad todo lo esconde, todo está bajo reserva de información, o te sale como una dispensa de trámite, o bueno, no se conoce la mayoría de políticas públicas o de operaciones, planes de gobierno o visiones estratégicas de por donde debería ir el país, y sobre todo en materia económica. Muy poco se sabe de esos rumbos, y como tú dices, lo vamos encontrando poco a poco. ¿Vean? José Luis, te quiero agradecer el tiempo por estas reflexiones que hemos hecho, un poco para entender qué está pasando en este momento de transición. Y te invito para que más adelante podamos ir también leyendo un poco, porque ya viene la toma de posesión. Creo que el 1 de junio van a haber elementos nuevos que pueden analizarse. Claro, aquí vamos a estar siempre a la orden. Un gusto, Franklin, por haber conversado. Listo. Gracias, José Luis. A ustedes, gentes, agradecerles nuevamente, como siempre. En el transcurso de los días vamos a compartir pequeñas cápsulas de esta charla que hemos tenido
con José Luis Magaña, economista, y esperamos pues sus reacciones, comentarios, análisis, sugerencias y otro tipo de participaciones que quieran hacer. Abrazos, nos quedamos hasta acá y nos vemos a la próxima. Hay que ir y pedir a la Oficina de Información del Ministerio de Cultura el informe técnico que avala la intervención, ¿verdad?, del Palacio Nacional. Ahí va a estar en ese informe técnico qué es lo que sugieren los expertos y quiénes son los expertos que han llamado para, digamos, que hagan eso. Ahí mismo hay que pedir qué empresa es la que está haciendo eso, ¿verdad? Porque tiene que ser una empresa experta en el manejo del tema del patrimonio cultural. Sí. Ahora, si se le han dado a los maestros de obras públicas, del MOP, mis respetos para los maestros de obra, ¿verdad? Pero una cosa es reparar calles y otra cosa es intervenir, digamos, el Palacio Nacional. Una vez que has agotado eso, hay que ir a la Fiscalía General de la República y poner un aviso denunciando a la directora nacional de Patrimonio Cultural, la arquitecta María Isaura Arau. ¿La Fiscalía debería de actuar de oficio o no? Correcto.